Literatura hispanoamericana contemporánea. En el siglo XIX existieron tres grandes manifestaciones literarias. El relato costumbrista, que luego evolucionó a la gran novela hispánica, donde autores como Tomás Carrasquilla, Manuel Paino y Albert Ples-Gana fueron sumamente reconocidos. La poesía gauchesca, con auge en Argentina y Uruguay, junto a su obra más importante, Martín Fierro, por José Hernández, adquirió una gran tradición, siendo esta una muy importante forma de expresar las inquietudes culturales y los deseos de independencia y libertad del pueblo. El modernismo fue lo que logró la identidad latinoamericana, gracias a su autenticidad y dominio de las letras que habían sido heredadas por España. Escritores, como un buen ejemplo es Rubén Darío, lograron que la generación del 98 adoptara las aportaciones modernistas en la literatura española. A principios del siglo XX hubo mucha violencia, muchas guerras. En la Segunda Guerra Mundial salió la maldad humana. Fue extremadamente agresiva y destructiva. La literatura hispanoamericana empezó a madurar a principios del siglo XX. Hasta la actualidad hay una intensidad mayor. Sobresalió sobre todo el cuento y la novela. Y en estos, la literatura fantástica, lo maravilloso, el realismo y lo mágico. A partir de 1920, las vanguardias comenzaron a dar de qué hablar, tomando elementos del movimiento avant-garde, fruto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como el dadaísmo, el cubismo y el surrealismo. Contextos sociales desfavorecedores tales como la dictadura latinoamericana y el imperialismo estadounidense fueron lo que llevaron al pueblo a nutrirse de ideas de libertad y de justicia, de donde sacaron la inspiración grandes autores como Jorge Luis Borges, Octavio Paz y César Vallejo, quienes en el ámbito poético incorporaron elementos como el verso libre, la libertad metafórica, las tipografías y la riqueza innovadora. En la novela también se encuentran grandes avances desde el siglo XX. Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán fueron parte de los fundadores de la novela moderna, inspirados en la Revolución Mexicana. La narrativa realista del siglo XX, después del periodo de experimentación estilística que supuso la novela regionalista urbana, fantástica e histórica, debido a esto surge el género narrativo de la literatura hispanoamericana contemporánea, el realismo mágico. Esta corriente ofrece una representación compleja del mundo, en donde lo racional, lo onírico y lo fantástico participan por ente. Surge una manera única de tratar la realidad latinoamericana. Es distinta de la europea por la caracterización de lo mágico y lo maravilloso. Los novelistas comienzan a ser conscientes de que la narración de sus obras es ficción. El espacio y el tiempo se convierten en magnitudes variables. La narración no es solamente subjetiva unívocamente, sino que depende de los distintos puntos de vista de los personajes. El lenguaje narrativo es lineal, pero la realidad no. En 1940, Hispanoamérica se beneficia económicamente de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y experimentó un crecimiento urbano principalmente en Argentina, México y Uruguay. La llegada de intelectuales exiliados enriquecieron el panorama literario hispanoamericano. En 1950, muchos escritores hispanoamericanos escribieron sobre las batallas de la conquista, hablaron de las experiencias humanas y desarrollaron un talento propio. Durante la guerra en México gobernaba Lázaro Cárdenas. Hubo paz hasta las huelgas obreras del 58 y la matanza estudiantil 10 años más tarde. También hubieron nuevos avances tecnológicos: el ferrocarril, el teléfono, la radio, el coche y el avión. Esto ayudó a que toda comunicación fuera más rápida. Y gracias a esto mismo,
escritores hispanoamericanos comenzaron a escribir acerca de temas ocurriendo en otros países. Igualmente, conocieron nuevos estilos con mayor velocidad. Tanta furia y discordia originaron la formación de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, en 1945. Esta organización internacional tenía como propósito promover la paz y la seguridad mundial, uniendo hacia el globo y comenzando los tratados de la paz. Durante 1940 y 1950, México fue de los principales centros de difusión de la nueva narrativa hispanoamericana. La narrativa mexicana de esta nueva corriente es caracterizada por la mezcla de subjetividad y la realidad. Dentro de la literatura mexicana destacan los siguientes autores: José Revueltas, 1914 a 1976, con su novela El luto humano, que es un crudo testimonio de la miseria rural de México. Agustín Yáñez, escritor de la novela revolucionaria Al filo de agua. Debido a sus novedades técnicas y estilísticas, se considera la precursora de la novela mexicana moderna. Juan José Arreola, con su obra Confabulario, que ofrece una colección de cuentos simbólicos de temática diversa y estilo poético. Juan Rulfo, con su novela Pedro Páramo, que tuvo una gran influencia en el desarrollo del realismo mágico hispanoamericano. Carlos Fuentes, autor que anticipa el boom de la nueva novela hispanoamericana con La Legión más transparente y La muerte de Artemio Cruz. Rosario Castellanos, la autora de novelas costumbristas de crítica social Balún Canán y Oficio de Tinieblas. Castellanos refleja la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres en su poesía, por ejemplo, en La trayectoria del polvo y Lívida luz. Hubo dos movimientos de la poesía hispanoamericana. En el primero, hay un desinterés por las reglas tradicionales de la poesía, y los motivos poéticos son el mundo actual. Dejar que el yo poético se disperse. Cambiar el verso a ser libre con una nueva disposición de líneas. Demostrar que prosa y verso no son opuestos, y el descubrimiento del arte negro y poesía afroamericana. Algunos autores son César Vallejo, Pablo Neruda y Nicolás Guillén. En el segundo movimiento, desarrollado a mediados de la década de los 70, la poesía se usa como conocimiento, como destrucción de un nuevo objeto, como construcción de uno nuevo también, humor negro, ironía, sátira. Sus poetas son Efraín Huerta, Octavio Paz, Nicor Parra y Gonzalo Rojas. En los años 70, Alejandro Carpentier, con su expresión "lo real, maravilloso", ayudó a intensificar la magnitud de las obras contemporáneas. Ensayistas como Alfonso Reyes y José Vasconcelos buscaban expresar un mensaje de una manera más inmediata, interesante y compleja, analizando a la sociedad desde diferentes enfoques para enriquecer la descripción, utilizando elementos dramáticos e históricos. Se hablaban de temas como la ecología, la tecnología, la educación, ámbitos que trataban acerca del progreso humano, del desarrollo y subdesarrollo. El ensayo tuvo un gran impacto en América. En el ámbito teatral, la inspiración era el realismo y el naturalismo. Hablaban de temas como los conflictos urbanos y rurales, así como la moral humana. En México, se buscaba una experimentación teatral con un enfoque crítico, que abordara los conflictos nacionales e inquietudes sociales de la época. Esto llevó a artistas como Javier Villaurrutia, Celestino Gorostiza y Salvador Robo a formar el Teatro Ulises, donde se exponían obras acerca de los problemas del hombre contemporáneo.
Dramaturgos como Elena Garro, Carlos Solorzano y Héctor Mendoza también fueron sumamente destacados. Durante 1960, los novelistas hispanoamericanos lograron adoptar técnicas narrativas originales que llevaron a un inmediato reconocimiento internacional, al igual que a un continuo y creciente interés por la literatura hispanoamericana contemporánea. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario y editorial, el cual se encuentra ligado al auge del realismo mágico, y este fue posible gracias a los siguientes autores: García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Carpentier, Onetti, Rulfo, Fuentes y Asturias. Escritores que lograron desafiar los convencionalismos de su época e introdujeron una nueva literatura revolucionaria de un carácter político y social. Las características de esta corriente literaria son: preocupación por desentrañar la espiritualidad más honda del individuo, exploración de temas universales como el amor, la muerte o la soledad. Empleo de técnicas literarias vanguardistas y experimentales, como la narración fraccionada, múltiple y cíclica. Carencia de elitismo literario. Creación de personajes desdibujados y antihéroes. Descripción de espacios rurales y míticos que recrean América Latina. Preocupación por el erotismo y el comportamiento sexual, pesimismo y falta de humor, y un empleo de un lenguaje expresivo. La década de los 60 fue la época donde nació el famoso boom, corriente que creó una generación de grandes escritores jóvenes latinoamericanos cuyas obras, tales como Rayuela, de Julio Cortázar, La ciudad de los perros, de María Vargas Llosa, y Cambio de piel, de Carlos Fuente, fueron ampliamente reconocidas internacionalmente por su calidad artística, novedad temática, originalidad narrativa y su lenguaje renovador. Se abordaban temas como y las realidades políticas que se vivían y la pertenencia latinoamericana. Debido a que nunca elaboraron un manifiesto común ni un programa rector, el boom acabó por desvanecerse. Sin embargo, lograron ejercer una gran influencia en la literatura posterior. El realismo mágico fue uno de los principales motivos del boom de la literatura hispanoamericana. El realismo mágico fue usado por primera vez